Un millonario llamado Diego Mendoza. Había construido un imperio empresarial que abarcaba hoteles de lujo, cadenas de restaurantes y propiedades inmobiliarias por todo el país. A los 35 años, poseía todo lo que el dinero podía comprar, pero su corazón permanecía vacío, buscando desesperadamente algo auténtico en un mundo lleno de falsas sonrisas y intereses ocultos. Su mansión, ubicada en las colinas más exclusivas de la ciudad, era un testimonio de su éxito financiero, pero también de su profunda soledad. Diego había aprendido a desconfiar de las personas que se acercaban a él, pues sabía que muchas veces solo buscaban aprovecharse de su fortuna y posición social. Durante los últimos 2 años, Diego había mantenido una relación con Valentina Castillo, una mujer hermosa y sofisticada de 30 años que conoció en una gala benéfica. Valentina trabajaba como directora de marketing en una empresa de cosméticos de lujo y poseía todo el glamour y la elegancia que Diego creía necesitar en una pareja. Sin embargo, algo en el fondo de su ser le susurraba que había algo artificial en su relación, una sensación que no lograba sacudirse por más que Valentina le demostrara afecto y atención. Era como si estuviera interpretando un papel perfectamente ensayado, pero sin alma verdadera. En contraste total con Valentina, estaba Carmen Rodríguez, una mujer de 28 años que trabajaba como asistente personal de Diego desde hacía 3 años. Carmen provenía de una familia humilde del barrio más modesto de la ciudad, donde había aprendido el valor del trabajo duro y la honestidad. Todos los días llegaba temprano a la oficina, organizaba la agenda de Diego con precisión militar y se ocupaba de cada detalle de su vida profesional con una dedicación que iba más allá del simple cumplimiento del deber. Lo que Diego no sabía era que Carmen había desarrollado sentimientos profundos hacia él, pero guardaba este secreto en lo más profundo de su corazón, convencida de que un hombre como él jamás se fijaría en alguien de su clase social. El equipo cercano de Diego también incluía a Roberto Herrera, su chofer y guardaespaldas de 42 años, un hombre leal que había estado a su lado durante 8 años y que había desarrollado una amistad sincera con su jefe. Roberto era observador y sabio, y había notado cómo Diego parecía más relajado y genuino cuando estaba cerca de Carmen, aunque ninguno de los dos parecía darse cuenta de esta química especial. Completando el círculo íntimo estaba Dr. Andrés Morales, el médico personal de la familia y amigo de confianza desde la universidad, un hombre de 40 años con una ética profesional impecable y un corazón noble que siempre había aconsejado a Diego en los momentos más difíciles de su vida. La vida de Diego también incluía a Esperanza Martínez, la ama de llaves de 55 años que había cuidado de él desde que heredó la mansión familiar. Esperanza era como una madre para él, con esa sabiduría natural que solo dan los años y la experiencia de vida. Había visto pasar muchas mujeres por la vida de Diego, pero ninguna le había parecido genuina hasta que observó la manera en que Carmen lo trataba, con respeto, cariño sincero y sin segundas intenciones. La vida aparentemente perfecta de Diego dio un vuelco inesperado cuando una mañana, mientras revisaba documentos importantes en su estudio, comenzó a sentir una extraña sensación de entumecimiento en las piernas. Al principio lo ignoró, pensando que se debía al estrés y las largas horas de trabajo, pero cuando intentó levantarse de su silla, se dio cuenta de que no podía mover las extremidades inferiores. El pánico se apoderó de él mientras gritaba por ayuda, y Roberto fue el primero en llegar, encontrando a su jefe en un estado de shock total.
Inmediatamente llamaron al Gestan Dr. Morales, quien llegó en cuestión de minutos para evaluar la situación. Después de varios exámenes y pruebas médicas exhaustivas, el Dr. Morales le explicó a Diego que había sufrido una lesión en la médula espinal debido a una caída que había tenido días antes durante una práctica de equitación. Una lesión que inicialmente no había mostrado síntomas, pero que finalmente se había manifestado. El diagnóstico era devastador: paraplegia temporal con posibilidades de recuperación, pero requeriría meses de rehabilitación y fisioterapia intensiva. Sin embargo, en los primeros días, la condición parecía permanente y Diego se sumió en una profunda depresión al pensar que su vida tal como la conocía había terminado. Fue en estos momentos más oscuros cuando Diego comenzó a observar realmente a las personas que lo rodeaban. Valentina, después del shock inicial, comenzó a mostrar signos de incomodidad y distancia. Aunque intentaba mantener las apariencias, era evidente que la situación la había tomado por sorpresa y que no estaba preparada para enfrentar esta nueva realidad. Sus visitas se volvieron menos frecuentes, sus conversaciones más superficiales, y Diego Sate notó cómo evitaba el contacto físico y parecía estar buscando excusas para no pasar tiempo con él. Por el contrario, Carmen se convirtió en su ángel guardián desde el primer día. Sin que nadie se lo pidiera, reorganizó su trabajo para poder cuidar de Diego las 24 horas del día. Le preparaba las comidas favoritas, lo ayudaba con la fisioterapia, le leía libros durante las largas tardes y, más importante aún, le hablaba con la misma naturalidad y respeto de siempre, sin esa mirada de lástima que Diego sí había comenzado a reconocer en otros rostros. Carmen había transformado su dolor en fuerza, su dedicación profesional en amor verdadero, aunque nunca lo expresara con palabras. Una tarde, mientras Carmen lo ayudaba con los ejercicios de rehabilitación, Diego la observó detenidamente por primera vez. Notó la ternura en sus movimientos, la paciencia infinita en su voz y la manera en que sus ojos se iluminaban cada vez que él lograba un pequeño progreso. En ese momento, algo se movió en su corazón, una sensación que nunca había experimentado con Valentina. A pesar de los 2 años de relación, era como si estuviera viendo a Carmen por primera vez, no como su empleada, sino como la mujer extraordinaria que había estado frente a él todo este tiempo. Las semanas pasaron y la diferencia entre Valentina y Carmen se volvió abismal. Valentina llegó un día con una expresión seria y le confesó a Diego que había estado reflexionando sobre su relación y que creía que necesitaban tomarse un tiempo para evaluar su futuro juntos. Sus palabras sonaron como puñales en el corazón de Diego, no porque la amara profundamente, sino porque confirmaban sus peores temores sobre la naturaleza superficial de su relación. Valentina le aseguró que lo amaba, pero que necesitaba espacio para procesar esta nueva situación, prometiendo que regresaría cuando él estuviera mejor. Esa misma noche, después de que Valentina se marchara, Diego se quebró emocionalmente frente a Carmen. Por primera vez en años lloró abiertamente, liberando toda la frustración, el miedo y la decepción que había estado acumulando. Carmen lo abrazó sin decir una palabra, simplemente ofreciéndole el consuelo de su presencia y el calor de su corazón. En ese abrazo, Diego sintió algo que nunca había experimentado antes: amor verdadero, incondicional, que no dependía de su estatus social o su cuenta bancaria. Durante los días siguientes, Diego comenzó a ver su situación desde una perspectiva diferente. La parálisis temporal, que inicialmente había considerado una maldición, se había convertido
en una bendición disfrazada que le había mostrado la verdadera naturaleza de las personas que lo rodeaban. Roberto continuaba tratándolo con el mismo respeto y amistad de siempre. Esperanza. Lo cuidaba con amor maternal. El doctor Morales lo visitaba regularmente no solo como médico, sino como amigo genuino, y Carmen se había convertido en su razón para levantarse cada mañana. Una tarde, mientras Carmen le leía poesía en el jardín de la mansión, Diego tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Con voz temblorosa pero decidida, le confesó sus sentimientos. Le dijo que había estado ciego durante años, buscando el amor en lugares equivocados, cuando la mujer más extraordinaria del mundo había estado a su lado todos los días. Carmen se quedó sin palabras, con lágrimas corriendo por sus mejillas, incapaz de creer que sus sentimientos más profundos fueran correspondidos. Sin embargo, el destino tenía preparada una última sorpresa para todos. Durante una de sus sesiones de fisioterapia más intensivas, Diego sintió una extraña sensación en las piernas. Al principio pensó que era su imaginación, pero gradualmente comenzó a recuperar la sensibilidad y luego el movimiento. El doctor Morales, que había estado monitoreando su progreso de cerca, confirmó lo que todos esperaban. Diego estaba recuperando completamente la movilidad. El diagnóstico inicial había sido correcto, la parálisis era temporal y con la rehabilitación adecuada y el amor que lo rodeaba, su cuerpo había sanado más rápido de lo esperado. La primera persona en enterarse de su recuperación fue Carmen, quien se encontraba ayudándolo con los ejercicios cuando Diego logró ponerse de pie por sí mismo. El momento fue mágico, lleno de lágrimas de felicidad y abrazos interminables. Diego sabía que esta segunda oportunidad no era solo para caminar de nuevo, sino para vivir de verdad con la mujer que realmente lo amaba. Cuando Valentina se enteró de la recuperación de Diego, regresó inmediatamente con flores y disculpas, asegurando que siempre había estado preocupada por él y que su ausencia se debía a que no quería ser una carga durante su proceso de rehabilitación. Sin embargo, Diego ya no era el mismo hombre ingenuo de antes. Con una tranquilidad que sorprendió incluso a Roberto sin esperanza, le explicó a Valentina que había aprendido a diferenciar entre el amor verdadero y el interés conveniente, y que había encontrado a la mujer con quien quería pasar el resto de su vida. La transformación de Diego no fue evidente para todos los que lo conocían. Ya no era el millonario solitario y desconfiado de antes, sino un hombre que había encontrado el propósito verdadero de la vida. Carmen, por su parte, había florecido como una rosa que finalmente había encontrado el sol perfecto para crecer. Su belleza natural se había intensificado con la felicidad, y su confianza había crecido al saber que era amada por quien era realmente, no por lo que podía ofrecer materialmente. Roberto Sol observaba esta transformación con una sonrisa de satisfacción, pues había sido testigo silencioso de este amor que había crecido lentamente, pero con raíces profundas. Esperanza no podía estar más feliz, ya que finalmente veía a su joven patrón enamorado de verdad, de una mujer que lo merecía y que haría de su vida una bendición diaria. El doctor Morales también celebraba no solo la recuperación física de su amigo, sino especialmente su sanación emocional y espiritual. 6 meses después, en la misma mansión donde Diego Cés había tocado fondo emocionalmente, se celebraba una boda íntima, pero llena de amor verdadero. Carmen, radiante con un vestido sencillo pero elegante, que Diego sí había mandado a hacer especialmente para ella, caminaba hacia el altar improvisado en el jardín donde tantas tardes habían compartido lecturas y conversaciones profundas.
No había cientos de invitados ni protocolos sociales complicados, solo las personas que realmente importaban. Roberto, como padrino de boda. Esperanza, como madrina. El hasta Dr. Morales, oficiando la ceremonia, y algunos familiares cercanos de Carmen, que finalmente conocían al hombre que había conquistado el corazón de su hija, hermana y sobrina querida. Durante su discurso, Diego agradeció a la vida por haberle enviado esa prueba que inicialmente consideró una tragedia, pues le había enseñado que el amor verdadero no se encuentra en la superficie de las relaciones sociales, sino en la profundidad de los corazones que eligen amar sin condiciones. Carmen, con lágrimas de felicidad, le prometió que continuaría amándolo, no porque fuera millonario, sino porque era el hombre más noble y auténtico que había conocido. Alguien que había aprendido a valorar lo realmente importante en la vida. La historia de Diego y Carmen se convirtió en una leyenda de amor verdadero que inspiró a muchas personas en su círculo social. Diego no reestructuró completamente su empresa, creando programas de ayuda social y oportunidades de empleo para personas de bajos recursos, honrando así los valores que Carmen le había enseñado sobre la importancia de retribuir a la comunidad. Juntos, establecieron una fundación que ayudaba a personas con discapacidades temporales y permanentes, ofreciendo no solo recursos económicos, sino también apoyo emocional y espiritual. Carmen nunca perdió su humildad ni su capacidad de asombro ante la vida. Aunque ahora tenía acceso a todo el lujo que el dinero podía comprar, continuó valorando las cosas simples, los atardeceres compartidos, las conversaciones profundas, los gestos pequeños pero significativos de amor cotidiano. Su influencia en Diego fue tan profunda que él también aprendió a encontrar felicidad en los momentos sencillos, en las risas espontáneas, en los abrazos sin motivo aparente. Roberto continuó trabajando para Diego, pero ahora su relación había evolucionado hacia una amistad aún más profunda. Se convirtió en el tío adoptivo de los hijos que Diego y Carmen tuvieron posteriormente, y su lealtad fue recompensada no solo económicamente, sino con el regalo invaluable de formar parte de una familia verdadera. Esperanza. Se convirtió en la abuela del corazón de los nietos que nunca pensó que tendría, y su sabiduría materna fue fundamental en la formación de la nueva generación de la familia Mendoza Rodríguez. El Dr. Morales siguió siendo no solo el médico de la familia, sino también el consejero y amigo que había ayudado a Diego a encontrar su camino hacia la felicidad verdadera. Su papel en la recuperación física de Diego había sido importante, pero su contribución a la sanación emocional y espiritual de su amigo fue invaluable. Años después, cuando Diego reflexionaba sobre aquellos días oscuros de aparente tragedia, se daba cuenta de que habían sido en realidad el regalo más grande que la vida le había dado. La experiencia le había enseñado que el amor verdadero no busca aprovecharse de las circunstancias favorables, sino que florece especialmente en los momentos de vulnerabilidad y necesidad. Carmen no solo había demostrado amarle en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, sino que había transformado su corazón y le había enseñado que la verdadera riqueza se mide en la calidad de los sentimientos compartidos y en la profundidad de las conexiones humanas auténticas. La mansión que una vez había sido un símbolo de soledad y ostentación se había convertido en un hogar lleno de risas infantiles, reuniones familiares y celebraciones de la vida cotidiana. Diego había aprendido que ser millonario económicamente no significaba nada sin ser millonario en amor, en amistad verdadera, en propósito de vida
y en conexiones espirituales profundas. Y Carmen, la mujer humilde que nunca había soñado con riquezas materiales, había descubierto que el amor verdadero la había convertido en la mujer más rica del mundo, pues poseía el corazón de un hombre que había aprendido a amar con sinceridad, gratitud y entrega total.